Ok chicos, es un verdadero placer volver a estar con ustedes y pues en esta ocasión vamos a explicar pues el último parcial, la última unidad que trata respecto a la parte de cementos específicamente. Si se recuerdan, ya vimos una serie de temáticas concernientes a todo lo que era el agregado, tanto el agregado grueso, el agregado fino, también pues contenido referente a lo que era yesos con respecto a lo que eran cales también, productos conglomerantes. Entonces en esta última etapa, dentro de esa línea temática, vamos a hablar de lo que son cementos en específico, todo lo que concierne al proceso de fabricación, materias primas y por último pues vamos a hacer un ensayo y pues vamos a entrar en todo lo que es el proceso de clinkerización, que es el elemento principal o el compuesto principal del que está constituido el cemento y pues posteriormente el concreto. Una frase siempre antes de comenzar. El verdadero significado de la existencia humana no solamente está en el vivir, sino en el saber para qué se vive. Y algunas personas incluso hablan de que comenzamos a vivir desde el momento que sabemos a lo que venimos a este planeta, ¿verdad? Espero que todos ustedes estén encarrilados en la carrera correcta, en lo que les apasiona, en lo que realmente aman y pues verán que no será una carga para ustedes, sino que a partir de ese momento comienzan a vivir realmente. Como les había explicado, esta es la última parte de conglomerantes y pues vamos a hablar lo que es cementos. Un breve índice, pues primero vamos a hablar un poco sobre lo que es la historia del cemento, quiénes fueron los principales contribuyentes, los principales aportes que dieron cada uno de ellos, algunos conceptos previos que son necesarios para poder entablar lo que es la parte del cemento, que es un conglomerante, que es un cemento, el cemento Portland como tal. Luego, cuál es el proceso que requiere la fabricación de los cementos, alguna parte de la naturaleza de las materias primas, cómo se extrae, cómo se procesa, etcétera, los diferentes procesos de fabricación que hay para el cemento. Y de ahí, pues la última parte es cuál es la influencia que tienen estos constituyentes, o sea, estos componentes químicos. Ya vamos a ver que son básicamente cuatro los elementos que componen el cemento y cuatro los que llegan al final. Entonces vamos a ver de qué trata uno de ellos, cada uno de ellos. Por último, vamos a hablar lo que es la hidratación del clinker. Entonces con eso finalizamos puntualmente, ¿verdad? Cómo se hidrata, cuál es el proceso de fraguado, cómo se endurece ese producto. De ahí algunas características físicas y mecánicas que vamos a estar hablando a lo largo de las presentaciones, pues que les va a servir a ustedes también para poder discernir cuál es el cemento que más les conviene dependiendo del lugar en el que estén trabajando, ¿verdad? Bueno, entrando en materia, hablando un poco de lo que es la industria del cemento, acá pues en la presentación está brevemente resumido. Hay una primera parte que dice que hasta 1758 son conglomerantes a base de yeso y cales hidráulicas. Solo para que se den una idea, hay algunas calles, algunas carreteras que se han encontrado en Israel, por ejemplo, de 7000 años antes de Cristo. Entonces están fabricadas con lo que un material similar al que nosotros denominamos concreto. Ojo, imagínense 7000 años antes de Cristo, o sea, estamos hablando de mucho tiempo atrás. A la época actual, pues ha venido evolucionando a lo largo de los años, ¿verdad? Los egipcios lo utilizaron en las pirámides, ¿verdad? En los fenicios también han sido diferentes civilizaciones que los han aplicado. Solo para que se den una idea, no sé si han tenido la oportunidad de ir alguna vez a Copán. En Copán, pues si usted se mira minuciosamente, hay algunas partes o algunos lugares de Copán específicamente que es precisamente el material conglomerante con el cual pegaron o unieron todas estas rocas que están ahí, pues obviamente fue una especie de concreto, una especie de caliza mezclada con arcilla y pues tenemos como resultado ese cemento que tenemos al día de hoy. En 1758, John Smelton reconstruye el faro de Edison. Era un británico, era de Inglaterra, pues obviamente era un ingeniero civil muy famoso, por cierto, es un genio de la ingeniería civil. Si ustedes buscan un poco más
Al respecto de este van a encontrar una serie de cantidad de obras que él hizo. Pues básicamente a él se le ponía a hacer obras que no eran tan comunes y no eran tan fáciles de resolver. En ese caso, John Smelto pues se dio cuenta desde el Imperio, bueno, empezando por el Imperio Romano, que fue a quien se le atribuye el concreto como tal, al que conocemos el día de hoy. Ellos básicamente lo que hacían era una especie de producto que era una mezcla de calizas con arcilla, ¿verdad? Entonces ellos cuando construyeron las diferentes obras que tenemos al día de hoy, por ejemplo el Coliseo Romano, una obra emblemática, se dieron cuenta que había cierto tipo de producto o cierto tipo de material de Pusoli, de un lugar de Italia, pues que les daba ciertas características al material que ellos utilizaban como conglomerante. Entonces, de aquí, de este lugar, ¿verdad? De Pusoli, traían ese material para Roma y pues lo mezclaban con cal. Entonces, ese material mezclado, combinado, pues les daba como resultado el concreto que conocemos al día de hoy. Entonces ese material lo comenzaron a utilizar y lo fueron desarrollando y pues obviamente por eso se les atribuye a ellos. Entonces él notó, este tipo, John Smeaton, que ese material de Pusoli mezclado con otros compuestos, por ejemplo la cal y la arcilla, en ciertas cantidades pues daba como resultado un material que era extremadamente duro. Entonces él vino y hizo una especie de clasificación empírica, por decirlo así. Primero notó que había una cierta cal de color más claro y otra cal que era de un color un poco más oscuro. Pues resulta que esta cal de que era un color un poco más oscuro daba unas resistencias mecánicas mucho más altas. Entonces se fue notando y se fue dando cuenta que ese color característico era debidamente a las arcillas, tal como aparece acá en la presentación, ¿verdad? Entonces él se dio cuenta de ese aspecto, ¿verdad? Que mezclando calizas con arcillas y aparte con este material Pusoli, de Pusolana, que lo traía de Pusoli, de Italia, pues daba un material con una resistencia mecánica alta. Entonces John Smeaton fue uno de los primeros, como lo repito. Si buscan, van a encontrar un montón de referencias con respecto a él, un ingeniero civil brillante. Después, posteriormente, Parker patenta un cemento natural o romano que se le conoce en 1792. Él tenía una especie de, era una especie de albañil y pues básicamente tenía un proceso de fabricación de un cemento. Entonces él viene, una especie de cemento natural que él le llamaba y pues lo patentó y a raíz de eso se le llama cemento natural o romano a ese material en específico. Todavía no tenía las características que conocemos al día de hoy como cemento Portland o cemento en general, pero ya iba adquiriendo una mayor resistencia mecánica. Posteriormente, Vicat en el año de 1817 fabrica y explica todo el proceso de obtención con mezclas de calizas y arcilla. Ya este es un proceso un poco más elaborado, ya él ya va siempre basándose en la experiencia, un poco en la parte empírica, pues fue desarrollando ciertos ensayos que le ayudaban a determinar la calidad de un material frente a otro. Incluso, no sé si ustedes han escuchado en el laboratorio o han leído por alguna parte, hay una aguja que se conoce como la aguja de Vicat, que es la que básicamente, cuando usted tiene un material, un conglomerante, y quiere saber si ya está pasando por el proceso de fraguado y endurecimiento, coloca esta aguja que desarrolló él, ¿verdad? Y ya cuando no puede hundirse esa aguja después de cierta profundidad, pues entonces se dice que el material ha fraguado. Eso se lo atribuimos a Vicat. Pues él desarrolló todo ese proceso. Posteriormente, Joseph Asdin, pues en 1824 se dio cuenta de que mezclando calizas con arcillas y elevando hasta cierta temperatura, pues nos daba un material característico que se conoce como el cemento Portland. Pues él se basó en esta teoría, desarrolló y pues la patentó. ¿Por qué le colocó cemento Portland? Es bastante curioso, ¿verdad? Resulta que hay una roca característica en Portland que tiene un color bastante similar al cemento, al concreto que conocemos al día de hoy. Entonces dijo, bueno, lo vamos a llamar cemento Portland, porque se parece a esa roca característica de ese lugar, de Portland. En 1845, Johnson de White e hijos
se dieron cuenta de que quemando este producto de calizas, arcillas, hasta cierta temperatura, elevando la temperatura de ese material a más de 1000 grados, pues se dieron cuenta de que formaba una especie de crudo que la masa casi se vitrificaba, pues llegando a darse este material que se conoce como clinker. Entonces, a partir de este proceso, en 1845, pues se empieza a proliferar lo que es la fábrica, la industria del cemento, hasta el día de hoy como lo conocemos. Por último, entran en acción estos dos chicos, estos dos científicos, 1870, Michelis y Le Chatelier. Michelis era alemán y Le Chatelier era francés. Entonces profundizan en todo lo que es la teoría de la química del cemento. Obviamente ya ellos tenían un estudio más profundo, un conocimiento más avanzado de ese material. Ellos estudiaron básicamente la composición química, eran químicos industriales. Entonces, se dieron cuenta, Le Chatelier por su lado, pues que básicamente el material era una especie de producto calcinado y pues debido a esta calcinación tenía ciertas características lo que le daban la resistencia mecánica y pues toda la química que hay detrás de él. Michelis por su lado decía que era una especie de coloide, ¿verdad? Un material que al empezar a hidratarse pues producían otros materiales completamente diferentes y pues ambas teorías eran, por decirlo así, antagónicas. Uno creía que el material era una especie de cristal que se iba entrelazando uno entre otro y pues eso es lo que le daba la resistencia mecánica. En el proceso de fraguado esos cristales iban creciendo, se entrelazaban y eso le daba esa rigidez al compuesto. Por su lado, el otro decía que era una especie de gel, que ese gel se iba concretizando con el paso del tiempo y pues posteriormente, simple y sencillamente, al estar completamente seco, endurecido, pues nos daba como resultado el concreto que conocemos al día de hoy. ¿Quién de los dos tenía la razón en este aspecto? Pues resulta que en esa época, 1870, todavía no estaban desarrollados los los todavía no estaban desarrollados los microscopios. Entonces, en esa época todavía no podían ver a nivel micro todo el proceso de hidratación que se daba a través de él. Estaban desarrollados los microscopios ópticos, pero no los electrónicos. Los electrónicos pues dan una mayor lucidez, ¿verdad? La capacidad de aumento que tienen es exagerada. De hecho, en la época actual, ¿verdad? Nosotros podemos llegar a ver a tamaños de micras, moléculas, ¿verdad? Compuestos, podemos ver átomos y todo lo demás de este material. Entonces ellos no tenían acceso a eso. En la época actual sí, de hecho hay un montón de investigaciones, ¿verdad? A mí me tocó personalmente ver cómo era todo ese proceso, ¿verdad? Estudiarlo por completo. En esos microscopios pues podíamos observar cuál era todo ese proceso que se daba, todo ese proceso de fraguado, de endurecimiento y cómo se daba y por qué se daba. Ambos tenían la razón, era una parte geles y otra parte eran esos cristales que se iban entrecruzando. Pues eso es lo que le da la resistencia mecánica al material. Entonces, bueno, ese es el bosquejo histórico. A partir de 1870 a la época actual, si ustedes se fijan, son alrededor de 150 años y pues poco realmente ha ido evolucionando el concreto. Lo único que ha venido a revolucionar pues son ciertos materiales, por ejemplo los conglomerantes que se llaman sustitutivos o suplementarios. Incluso hay algunos que eliminan por completo el cemento como lo conocemos al día de hoy y pues sustituyen por completo a ese material. Entonces eso es lo único que ha venido a revolucionar la industria. De lo contrario, permanece tal y como estaba hace siglos atrás. Entonces, ese es un breve bosquejo histórico, ¿verdad? Espero que les haya servido. Vamos a entrar en detalle a lo que son algunas propiedades del cemento, ¿verdad? ¿Qué es un conglomerante hidráulico? Un conglomerante hidráulico es un producto que se amasa con agua, fragua y endurece sumergido y además es estable en ese medio. Se emplean en forma de pastas, morteros y hormigones, en los que el cemento es el componente adhesivo y resistente. Ojo, ¿verdad? Fíjense, ustedes en algún momento, en determinado momento, han escuchado de hablar de un concreto hidráulico.
¿Cuál es la diferencia entre un material que es hidráulico y uno que no? Pues ahí está en la definición. La idea es que este material, si nosotros lo sumergimos en un medio que es agua, en este medio que es el agua, y ese material permanece inalterado a través del tiempo, pues se dice que es hidráulico. El yeso, el yeso por definición como tal, no tiene esta característica, este componente hidráulico. El yeso no es hidráulico. Si usted lo sumerge en el agua, pues eventualmente se va a ir diluyendo y pues simple y sencillamente se va a eliminar. En cambio, el concreto, si usted sumerge por completo, que es lo que pasa en pilastras, ¿verdad? En un montón de estructuras que son marítimas, por ejemplo, incluso en el océano, en los diques, en los famosos diques, en puentes incluso, ¿verdad? En todos estos elementos, pues usted los puede tener sumergidos cualquier cantidad de tiempo en el agua y obviamente no se van a ir diluyendo. Obviamente si hay un proceso de cavitación, sí, pero por definición el material es hidráulico. Las carreteras también, ¿verdad? Están sometidas a épocas de agua constante y pues ahí permanecen a través del tiempo, por eso se conoce como hidráulico. ¿Qué es un cemento como tal? Pues la palabra cemento se deriva del latín caementum y que significa argamasa. Y a este también se antecede del verbo caedere o precipitar. ¿En qué consiste? Pues básicamente es un conglomerante hidráulico constituido por materiales de naturaleza inorgánica y mineral. Estos materiales se muelen finamente, se muelen por medio de unos molinos que vamos a ver más adelante, similares a los del ensayo de dureza, y pues convenientemente amasados con agua forman pastas que fraguan y endurecen a causa de esas reacciones de hidrólisis e hidratación. ¿Qué es la hidrólisis? Pues básicamente es cuando un producto entra en contacto con el agua y cambia la composición de este, ¿verdad? A un nuevo producto. Entonces, esta hidrólisis, que básicamente es cuando el agua entra en contacto con este clinker, con este cemento, nos da un nuevo producto que se va a conocer como concreto. Entonces, estos constituyentes, dando lugar a productos hidratados mecánicamente resistentes y estables tanto en el aire como en presencia del agua. En ambos medios, nosotros los podemos, son estables a través del tiempo. Ya entrando en materia, que es a lo que más nos interesa, que es el cemento Portland como tal. Es un producto artificial, resistente, resultante de calcinar hasta principios de fusión mezclas homogéneas de calizas y arcillas y se obtiene un material que se conoce como clinker. Ojo, ¿verdad? Ahí tiene que recordar que hay una diferencia entre clinker como tal y cemento Portland. Son dos cosas prácticamente diferentes. El clinker es el que esas bolas, no sé si acá en la presentación se pueden ver, son estas bolas que salen después del proceso de calcinación de calizas y arcillas. Entonces están constituidos por silicatos alumínicos completamente deshidratados, o sea, anhidros, que se pulverizan con yeso como retardador de fraguado y se le pueden añadir otros productos y adiciones. Entonces, este clinker nosotros lo pulverizamos completamente y de ahí le colocamos adiciones. Estas adiciones, pues una de ellas, la principal, es el cemento. Entonces recuerde que es el cemento Portland, es caliza, arcilla finamente molida, llevadas a punto de fusión, combinadas con yeso y nos da como resultado el cemento Portland. Son tres componentes los principales. ¿Cuál es la diferencia entre el clinker y el cemento Portland? Recuerde, el clinker son esas bolas que aparecen y que salen después del proceso de calcinación. Si a esas bolas las molemos finamente y posteriormente le colocamos una adición, el yeso como tal es una adición, entonces nos da como resultado el cemento Portland. Algo curioso, no sé si ustedes se recuerdan, o han leído, el yeso tiene una característica fundamental y es que el fraguado es extremadamente rápido. Por eso es que nosotros lo utilizamos para, pues a veces para rellenar huecos o problemas o fisuras que hay en las paredes, nosotros los pulimos completamente con yeso porque el fraguado es extremadamente rápido, endurece sumamente rápido. Cuando usted se fractura, pues lo mismo, ¿verdad? A usted lo que le aplican es un yeso porque inmediatamente se endurece. Contrario a lo que ocurre si usted lo mezcla con calizas y arcillas. El clinker como tal tiene una peculiaridad y es que la hidratación o el fraguado es extremadamente rápido.
Entonces, si nosotros le añadimos este material que es el yeso, pues reduce o captura, por decirlo así, este fraguado o esta velocidad que tiene de hidratación y lo mantiene suspendido a través del tiempo. Entonces, retarda el fraguado hasta cierto punto, ¿verdad? Ojo, otro aspecto importante, ¿por qué 3%? ¿Por qué nos dicen específicamente 3%? Ese 3% viene del hecho de que si usted supera ese porcentaje, el yeso tiene una característica que si nosotros lo mezclamos, este material, este clinker con el yeso, y adicionalmente le metemos un producto nuevo, que en este caso puede ser sulfatos, nos da un material que es altamente expansivo. Entonces, ojo, nos ayuda a retrasar, pero tiene esa peculiaridad que si nosotros lo colocamos en exceso, vamos a tener el problema de que posteriormente el material va a tener una inestabilidad química. O sea que posteriormente, a través del tiempo, puede crear patologías y nos puede dar problemas al momento de la resistencia mecánica. Entonces, ojo con eso. Por eso nos da esa limitante del 3%. Acá, pues como les había dicho anteriormente, esta que vemos acá es una roca sacada de una cantera de la isla de Portland. Y por eso, si ustedes se fijan, está a la par de un cilindro de concreto, de cemento Portland. Entonces por eso fue que este Joseph Asdin le dio por llamarle a este cemento Portland, ¿verdad? Por eso. Obtención económica, pues básicamente las calizas y arcillas y subproductos industriales como escorias, cenizas volantes, por lo que es el material más utilizado en la construcción. El concepto de cemento Portland se difumina cuando empezamos a utilizar cementos que tienen muy poco clinker y mucha adición, de modo que es más riguroso hablar de cemento Portland en lugar de hablar de cemento Portland, clinker Portland. ¿A qué se refiere eso? Entonces, hay unos ciertos productos que se conocen como materiales cementantes suplementarios, o sea, que suplen la necesidad del cemento. Por ejemplo, las escorias de alto horno, cenizas volantes, humo de sílice, son productos que se desechan de la industria. Por ejemplo, de la industria del hierro salen ciertas escorias, virutas, que nosotros perfectamente las podemos mezclar con este clinker y nos da como resultado un cemento que tiene prácticamente las mismas características, incluso en algunas las mejora. Y por eso ya no se habla tanto de cemento Portland, sino de clinker Portland. ¿Por qué sustituyen? Pues estas cenizas, por ejemplo, las cenizas volantes, a ustedes les permiten una sustitución de hasta el 30, el 20%. Entonces, 70% de clinker y 30% de cenizas volantes. Las escorias de alto horno, por ejemplo, a ustedes solo les permiten únicamente una sustitución de 10%. Entonces es un porcentaje poco por lo mismo, porque algunas veces presentan cierta inestabilidad. En cambio, el humo de sílice tiene una cierta característica que nos da, ya lo vamos a ver más adelante, este material pues nos da unos cementos de alta resistencia mecánica. Por ejemplo, en las Torres Gemelas de allá de Oriente, uno de los compuestos que se utilizó fue precisamente el sílice. Y la sustitución pues varía dependiendo del porcentaje, pero las normativas a nosotros nos permiten sustituirlo hasta un 90%. 90% de este producto con 10% de clinker Portland ya no se puede hablar de cemento Portland, sino de un clinker Portland con este material suplementario, porque como les repito, elimina la necesidad de este clinker Portland. Otro aspecto interesante, otro aspecto que también nos tenemos que recabar de acá. ¿Por qué es importante o por qué necesitamos reducir la cantidad de cemento Portland? Ustedes dirán, bueno, ¿qué problema tengo de fabricar cemento Portland o clinker Portland a nivel industrial? Aparentemente no tiene ningún problema. Para que se lo sepan, la primera industria ¿cómo se llama? La primera industria que nos causa problemas a nivel ambiental, pues obviamente es el petróleo, ¿verdad? Los crudos y todo eso. La segunda, a nivel mundial, es el cemento. Entonces, ese es el principal problema. Si este material, escoria, ceniza volante, humo de sílice, ya son desechos de la industria, y ese desecho nosotros lo tomamos y en lugar de botarlo, en lugar de que se convierta en un producto nocivo para el medio ambiente, lo tomamos
y lo utilizamos como cemento, como material cementante, entonces estamos reduciendo, estamos evitando que ese producto vaya a dañar el medio ambiente. En otra, reducimos la producción de este cemento que, como ya les explico, también daña el medio ambiente y lo aprovechamos esto para la industria de la construcción. Entonces esa es la idea detrás de esto. Pues básicamente de que vayamos disminuyendo la fabricación de este cemento Portland y vayamos utilizando otros medios alternativos. Hay cualquier cantidad. Si usted busca en internet, de hecho hay tesis completas de cualquier cantidad de productos que son suplementarios. Hay escorias activadas, también hay lodos activados, tenemos también la cáscara de arroz, en Japón sobre todo, ¿verdad? Como tienen tanta producción de arroz, pues la cascarilla de ese arroz, simple y sencillamente la queman, la tuestan, ¿verdad? Y pues ya sirve como un material cementante suplementario. Los lodos activados que les mencionaba anteriormente, ¿verdad? Hay ciertas industrias, por ejemplo, del tratamiento de aguas negras, que estos, al final de todo ese proceso del tratamiento, queda una especie de polvo que pues es desecho de toda esa agua residual, de las aguas negras. Entonces este material, este es polvo, simple y sencillamente es una especie de yeso. Este material si se añade no tiene esa característica de dañar el concreto como les había mencionado anteriormente, sino que es beneficioso para el cemento. Entonces nosotros mezclamos estos dos productos y pues nos da como resultado un concreto o un cemento Portland. Entonces esa es la idea detrás de eso, ¿verdad? Que estos subproductos industriales, que son desechos, los podamos reaprovechar y utilizarlos en la industria de la construcción. Ya entrando en materia de lo que es el proceso de fabricación de los cementos y lo que es específicamente de las materias primas, recuerden que el proceso es de origen natural o son productos industriales que contienen cal y sílice y aluminio, más algunos óxidos de hierro, componente calcáreo y arcilloso. Entonces, la roca caliza en mayor medida, de ahí agregamos lo que es arcilla y pues nos da como resultado el cemento Portland que conocemos al día de hoy. ¿Cuál es la diferencia entre una cal y un cemento? Una cal hidráulica y un cemento. Pues precisamente el porcentaje de arcilla. Son exactamente lo mismo. Lo único que añadimos más contenido de arcilla. La caliza, si nosotros la calcinamos y luego la molemos finamente nos da como resultado la cal. Entonces esa cal, si nosotros la añadimos en el proceso de cocción y el proceso de calcinación, le añadimos arcilla en un determinado porcentaje, arriba del 50%, entonces nos da como resultado el cemento Portland que nosotros conocemos en la época. Esa parte, pues lo que tienen que saber es que existe un componente de tipo calcáreo, un componente de tipo arcilloso y por tercero algunos correctores que se le añaden a la mezcla. El componente calcáreo básicamente es carbonato de calcio. O sea, nosotros buscamos una mezcla homogénea de carbonato de calcio, silicatos alumínicos hidratados y aparte de eso algunos componentes que se le añaden a las mezclas pues para poder formar un crudo de mejor calidad. El componente calcáreo principalmente lo encontramos en tres tipos de formaciones, calizas, cretas y margas. En el caso de nosotros, en las dos empresas que tenemos a nivel local que producen este cemento, pues básicamente la mayoría se concentra en rocas calizas. Pues las calizas son extraídas directamente del lugar donde están haciendo la extracción, son procesadas y pues al final nos da como resultado el cemento que conocemos al día de hoy. Existen diferentes, bueno, los dos principales lugares son Argos y Bijao. Entonces, en estos lugares es donde se procesa todo este crudo. En otros lugares, por ejemplo en España, existe también formaciones grandes de cretas y formaciones grandes de margas. En las cretas, pues implica una fabricación por la vía húmeda, de fácil extracción, pueden contener entre el 98 y 99% de carbonato de calcio con algunas partes de silicio y aluminio. Y las margas en su momento pues son una precipitación de carbonato cálcico muy abundantes, entonces son la materia prima del cemento. Como les repito, en el caso de nosotros en específico, se utiliza lo que son las calizas. En el caso de Argos, por ejemplo, ellos tienen un lugar donde se extrae que es Capiro, en Comayagua.
Entonces en este lugar se extrae todo ese material, es procesado y posteriormente pues nos da como resultado el cemento que nosotros utilizamos. En el caso de Bijao también lo mismo, se extrae esta roca caliza en el punto que es acá en la salida a Cortés, se extrae todo ese material y pues posteriormente se le añaden algunos elementos para poderlo hacer de mejor calidad todavía. Ellos traen, a veces importan el clinker de otros lugares, acá hacen las mezclas a veces, pues dependiendo de la calidad o dependiendo de las necesidades que hayan en el mercado en ese momento. En el componente arcilloso era lo que mencionaba anteriormente. Recuerden que la arcilla básicamente es la que nos da esa característica hidráulica al material, o sea, esa característica de que no se disipa con el agua. Entonces este componente arcilloso es la segunda materia prima más importante del cemento. En las diapositivas anteriores les había comentado que básicamente el componente arcilloso de esta parte lo que nos interesa son los silicatos y los aluminios. Entonces esos dos compuestos son uno de los compuestos que vamos a ocupar. El tercero va a ser el hierro. Ya hablamos del carbonato de calcio, silicio, aluminio y pues en última parte el hierro. Se agrega como un componente corrector, ya sea en pequeñas cantidades, generalmente en proporciones bajas, entre un 3, 8 hasta un 10%, y se añaden estos componentes correctores cuando no se tiene la suficiente cantidad de alguno de los compuestos. Entonces, para poder hacer esa corrección se añade, por ejemplo, arena para la sílice, cenizas de pirita, de hierro para poder complementar eso, y en el caso del aluminio, la bauxita. Entonces estos compuestos son los principales que vamos a tener para el proceso de fabricación del cemento como tal. Bueno, ya entrando, hablamos un poco sobre lo que fueron las materias primas. Vamos a hablar un poco sobre todo el proceso de fabricación del cemento. Entonces son diferentes etapas, son alrededor de 8 etapas, las cuales varían dependiendo de un tipo de producción que se llama vía seca y otro que se llama vía húmeda. Pero en general son estas las etapas principales en cada uno de ellos. En primer lugar, está el proceso de extracción, que son las calizas. Se extraen por medio de explosiones específicas a cielo abierto. Y también las arcillas, ¿verdad? Con picos, palas, excavadoras cargando directamente en las vagonetas. Entonces, en este caso, las rocas calizas se hacen una especie de barreno en el suelo, unos agujeros por medio de una barrenadora. Entonces se hacen unos agujeros, se mete dinamita a lo largo de toda la montaña, en toda la parte superior, y luego se hace explotar por medio de dinamita. Todo ese material cae a la parte inferior, es sacado con una retroexcavadora y pues posteriormente solo se pica y se muele. Para el caso de las arcillas, pues generalmente acá lo que se utiliza o lo que más comúnmente se hace es con una retroexcavadora. No, obviamente la arcilla no tiene una resistencia mecánica alta, por lo tanto, simple y sencillamente con materiales que sean no tan, no, por ejemplo, no con la dinamita, no es necesario porque es un material un poco más blando, entonces simple y sencillamente se utiliza eso. Pacas, palas o picos. En el caso de la trituración, pues existen diferentes procesos. Generalmente está la machacadora de mandíbulas, también hay trituradoras de martillo, de rodillo u otras máquinas típicas de trituración. Recuerden que cuando se hace la dinamitación, cuando se dinamita el material, quedan unos grandes trozos de roca. Entonces estos trozos de roca son metidos en esas mandíbulas para poder tener materiales más trabajables, de menor dimensión. Posteriormente, ese material, y recuerden que la caliza tiene una dureza generalmente de las primeras, entonces la dureza es extremadamente baja. Al ser una dureza baja, simple y sencillamente con una machacadora de mandíbulas obtenemos trozos que son pequeños y posteriormente pasa por un proceso de triturado por estas trituradoras de martillo. La trituradora de martillo lo muele finamente y posteriormente pues simple y sencillamente se mezcla con arcilla. Y la arcilla lo mismo, ¿verdad? Simple y sencillamente pasa por una trituradora de martillo y al final se hace todo el proceso en conjunto de homogenizar esos dos materiales. Entonces vamos por las primeras 3 etapas. Vamos a la siguiente. Este es un esquema
del proceso total, de todo el proceso de fabricación de cemento. Eso, como les repito, eso es lo que tienen en la mayoría de las industrias del cemento. En el caso de nosotros, en Argos y en Bijao, pues es similar, bastante similar. Está la cantera. En la cantera, pues como les había dicho, hay unos barrenos, que son estos que están acá, hacen los agujeros y dinamitan el material. Pasa por un proceso de triturado, que es el molino de martillos y el molino de la machacadora de mandíbulas. Luego todo ese material se almacena en un lugar que esté aislado de la humedad, entonces ese material permanece ahí. En el caso, dependiendo del proceso de fabricación que usted tenga, en la industria del cemento, pues generalmente tenemos tres. Uno que es la vía seca, uno que es la vía húmeda y otro que es la vía semiseca. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es lo que caracteriza cada una? Entonces la vía húmeda lo dice pues el nombre. Este material, pues la caliza y la arcilla están finamente molidos. Entonces ese material se añade agua, como que usted estuviera haciendo una especie de harina, algún mezclado para pastel. Se mezcla completamente la caliza y la arcilla, se hace una especie de lechada. Y pues ese material posteriormente pasa por el proceso de calcinación y de cocción por un horno rotatorio. ¿Cuál es la idea de hacerlo por vía húmeda? Pues como ya les había mencionado, hacer una pasta que sea homogénea. Entonces la idea es que nosotros mezclemos todo ese material y pues al estar en forma casi líquida, pues tenga una consistencia mucho más uniforme y nos dé un producto pues de mejor calidad y que nos dé un producto que no tenga problemas, o sea, que no hayan más concentraciones de caliza o que hayan más concentraciones de arcilla, sino que vaya en la proporción correcta. En el caso de la vía seca, en la vía seca, pues simple y sencillamente ese material, después de estar almacenado del proceso de trituración, viene y pasa por un intercambiador de ciclones. Este es el horno rotatorio, que ya vamos a hablar un poquito más adelante de él. El horno rotatorio está siendo incinerado y pues acá es donde se produce el clinker. Entonces, en este horno rotatorio hay unos gases, unos vapores que empiezan a ascender por toda esa parte de los ciclones y pues el material en la medida que va bajando se va calentando, va evaporando el agua y posteriormente sale por ese lado de acá. En la vía semiseca, que es la tercera, en la vía semiseca, pues lo que se hacen son, siempre se humedece, pero se hacen una especie de nódulos. O sea, no llega al punto de ser casi líquida ni pasta, sino que simple y sencillamente se hacen nódulos. Esos nódulos, pues posteriormente, pasan de nuevo por este intercambiador de ciclones, luego va al horno rotatorio y se produce el clinker. Entonces esas son las tres etapas, recuerde, vía húmeda, vía seca, vía semiseca. ¿Qué es lo que ocurre o cuál es la idea detrás de cada uno de ellos? En el pasado, pues no teníamos o no había el suficiente conocimiento para poder hacer una mezcla homogénea. Entonces lo que más se utilizaba era la vía húmeda. Actualmente lo que más se utiliza es la vía seca. La razón pues es obvia. Al final, nosotros lo que procuramos es que el material, la energía que nosotros consumimos sea lo más eficiente posible. Entonces, si nosotros venimos y ese material que está en un estado natural, tiene una cierta humedad, y le añadimos agua y posteriormente esa agua pasa por un proceso de evaporación, un proceso de secado, entonces no tiene sentido. La única idea detrás de eso es hacer un material uniforme. Pues bien, entonces en la vía húmeda no es eficiente. Primero mojamos el material, lo humedecemos, se convierte en pasta y pues posteriormente lo secamos. No tiene sentido, ¿verdad? Pero como les digo, en ese momento cuando se desarrolló no se tenía tecnología para hacer una mezcla homogénea. En el caso de la vía semiseca, en la vía seca y la vía semiseca, pues en este caso hay unos aireadores y pues la mezcla se hace por medio de aire. Entonces el aire pasa por la parte de abajo de una rejilla y pues ese material se va mezclando como que fuera el agua, o sea, es otro fluido, el viento, el aire. Entonces ese material se va mezclando y al final nos da una mezcla que es homogénea. Pero como les repito, ese proceso fue desarrollado recientemente, es el más actual, la vía seca. Entonces por eso es que se utiliza en la época actual. Es más eficiente que la vía húmeda y que la vía semiseca.
Siguiendo con el proceso, una vez que sale del horno rotatorio, pues nosotros lo que tenemos son bolas, tal y como aparecían en los esquemas anteriores. Estas bolas se conocen con el nombre de clinker. Ese clinker, pues una vez que sale del horno rotatorio, se enfría por diferentes tipos de enfriadores. Y la idea es que ese material se vaya enfriando de manera uniforme y aparte de eso, si nosotros no lo enfriamos, pues ese material puede regresar, ya vamos a ver cuál es el compuesto, pero si no se enfría directamente, puede volver a ser carbonato de calcio. No nos interesa. Entonces lo que nos interesa es un nuevo producto, que ya lo vamos a ver, que tiene cuatro compuestos principales. Entonces, luego ese clinker se almacena, luego se muele finamente, se le añade el yeso y cualquier otra adición y luego se envía el material. En esta parte del yeso y las adiciones, pues era lo que les comentaba. Usted puede meterle un material, ya sea ¿cómo se llama? Un ceniza volante, escoria de alto horno, humo de sílice, cualquiera, para poder complementar el cemento. Y el yeso, pues como ya les había comentado anteriormente, es una adición. En el pasado ustedes han escuchado de aditivos y adiciones. Ojo, ¿verdad? Son dos cosas completamente diferentes. Las adiciones es un producto que se coloca o que se añade acá en el proceso de fabricación. Esas adiciones se dan durante el proceso. Los aditivos, por eso los venden aparte, incluso hay muchas industrias aquí a nivel local que los venden. Son productos que se añaden en el momento de fabricación o pues en obra. Cuando usted está haciendo en el proceso constructivo, entonces ahí usted le añade esos aditivos. Esa es la diferencia entre adiciones y aditivos. Ojo, ¿verdad? Uno es en el proceso de fabricación y el otro es ya en el proceso constructivo. Entonces, vamos a hablar un poco más de algunas partes que nos interesan con respecto a este proceso. Uno de ellos es la desecación y la cocción. En el proceso de desecación, pues simple y sencillamente está el horno rotatorio, va girando y pues en la medida que va girando va desecando todo el material. En la medida que el horno rotatorio, que ese material va avanzando a través de ese horno, pues ese material se va secando y pues va pasando por diferentes procesos. En la molienda, previo a este proceso, generalmente se hace con un molino de bolas. ¿Cuál es la idea de este molino de bolas? Pues como usted vio en el ensayo de dureza de la máquina de desgaste de Los Ángeles, si usted mete un material que es blando, por ejemplo la caliza, si usted mete material en un proceso de molienda de este tipo de bolas, pues ese material va a salir en forma de polvo casi. Entonces, ese proceso al final es lo que nos interesa para que salga ese material completamente fino. Luego, ese material se mezcla con la arcilla y pues nos da como resultado el clinker que nosotros queremos. Molino de bolas, pues como ya les había comentado, hay unas bolas de aluminio que están colocadas en la parte interior, hay un recubrimiento especial, ¿verdad? Y este material va girando, va girando, va girando y va triturando el material. Simple y sencillamente se saca por el otro lado y pues tenemos el producto ya completamente molido. Hay una imagen de cómo se miraría el interior de un molino de bola. Para el proceso de homogenización como tal hay dos. Hay uno que se llama prehomogenización y uno que se llama homogenización. En el proceso de prehomogenización, pues el material va cayendo, imagínense como una especie de reloj de estos de arena, el material va cayendo, va cayendo, va cayendo y va formando estos montículos que se miran acá. Pues ese material, la idea es que se va moviendo, hay un riel que se va moviendo y va formando esos montículos que aparecen ahí. La idea, pues, que se vaya, en la medida que vaya moviéndose ese material, pues se va mezclando también y va haciendo una mezcla más homogénea. Esa es en la primera etapa. En la segunda etapa, este es el proceso de prehomogenización. En la segunda etapa, simple y sencillamente, hay una base sobre la cual se hace correr todo este material. Se añade aire por la parte de abajo y pues ese aire lo que va haciendo es que va mezclando todo el material a lo largo de ese riel o de esa banda que se va haciendo. En esta prehomogenización, aparte de que ese material va cayendo en forma como de un reloj de arena,
en montículos. Entonces lo que se hace también es que a veces hay unos peines que van como barriendo el material alrededor de él y pues esto le da todavía mayor homogeneidad. Esa es la idea detrás de eso. Anteriormente, en el siglo pasado, en los 1800, no se tenía idea o no todavía no habíamos desarrollado todo este proceso y como les repito, no estaba toda esta parte de prehomogenización, homogenización. Ahora sí, entonces por eso es que actualmente podemos utilizar la vía seca. En la antigüedad, pues simple y sencillamente ese material se mezclaba en forma de pasta y pues ahí tenían la seguridad de que era un material completamente homogéneo. Luego, ya en el proceso de cocción, pues generalmente se tienen dos tipos de cocción. Uno que es por medio de hornos verticales y otro que es por medio de hornos horizontales. En los hornos verticales, pues en la parte de abajo se añade lo que es, ya puede ser un gas a vapor o simple y sencillamente combustible, ¿verdad? Entonces acá se puede colocar también un material que se conoce como coker, que no es otra cosa que un carbón que es finamente molido. Entonces ese material se coloca en la parte de abajo, se incinera y pues el material va entrando en la parte superior, se coloca en la parte superior en forma de capas, se van alternando capas, ese material va descendiendo hasta que llega a la parte inferior. Una vez que tenemos el proceso en la parte inferior, pues se ha cocido el material completamente y ha pasado por todo el proceso físico, químico, para poder obtener el clinker. Entonces este material pasa, atraviesa todo este espacio y pues en la parte inferior aparece completamente cocido, cocinada. Entonces son cilindros de 8 a 10 metros de alto, para que se den una idea, y pues el diámetro es aproximadamente de 3 metros, con camisa refractaria. Esta camisa refractaria que miran acá en los costados, pues no es otra cosa que generalmente son cerámicos, pues, en la mayoría de los casos. Recuerden que un producto cerámico tiene una peculiaridad a diferencia de otros materiales. El producto cerámico tiene la característica de disipar el calor. No atraviesa el calor, entonces retiene todo ese calor dentro del horno. Entonces, en la medida que va calentando, pues no se disipa esa energía y pues tenemos un proceso mucho más eficiente y tenemos un proceso que nos va a brindar un menor consumo energético. Para el caso de los hornos rotatorios, en los hornos rotatorios fueron inventados por Ramson y pues han dado un uso generalizado en la capacidad de producción y homogenización. Algunas características pues llegan a tener una longitud a lo largo, en este caso es completamente horizontal, a lo largo tienen una longitud entre 60 y 170 metros, va a depender. Y un diámetro pues varía desde 2 metros hasta 6 metros. Una contrapendiente de 2,6% y giran 2 vueltas por minuto aproximadamente. De igual forma tienen una camisa refractaria y se apoyan sobre unos rodillos que pues lo que permiten es que vaya girando el horno. Los rodillos son estos que aparecen acá y pues el material simple y sencillamente el horno va rotando, tiene una pendiente de 2,6% a lo largo de toda su longitud. Entonces el material entra por un extremo y en la medida que va avanzando pues hay un quemador del otro lado, ya vamos a ver el esquema. Entonces ese material se va calentando y va transcurriendo a lo largo de toda la longitud. Este es el proceso que se utiliza comúnmente, ese es el proceso que tenemos acá en Honduras. Es mucho más eficiente, se aprovecha toda la temperatura, en la medida que va avanzando el material, no se pierden estos vapores, estos gases y pues el material se va calentando a lo largo de toda esta longitud. ¿Cómo funciona? Pues si se introduce el crudo por el extremo de la chimenea, ya lo vimos, el intercambiador de ciclones, y un inyector de carbón pulverizado que está en el otro extremo, simple y sencillamente va calentando el material, por donde se da salida al clinker, que cae incandescente al otro cilindro inferior de menor longitud e inclinado en sentido contrario al anterior. Entonces el material, este clinker, aparece en esta forma y sale en forma incandescente, son esas bolas que aparecen ahí. Este es el clinker, el crudo. Este es el componente principal del cemento. Esta es otra forma de verlo, entrada al crudo, se deshidrata, se descomponen las arcillas y las calizas, se clinkeriza el material y luego se enfría.
posteriormente sale directamente a los hilos de enfriamiento total. Acá se mira un poco el esquema, pues está el intercambiador de ciclones en esta parte de acá, va descendiendo el material, tenemos el quemador, ¿verdad? En la parte inferior, va quemando todo el material que va avanzando y pues todo ese material simple y sencillamente, todo el calor se va aprovechando a través de este intercambiador. Entonces este material se va quemando y en la medida que va descendiendo hasta que llega a la parte inferior. Acá es donde sale el clinker. Ojo, ¿verdad? Eh, la característica principal, pues, es que es sumamente eficiente este intercambiador, ¿verdad? No se desaprovecha nada de la temperatura, simple y sencillamente es un proceso que va a ser mucho más eficiente. Algo que tienen que tomar en consideración también, o algo que se hace en la industria del cemento, ya les había comentado que es el problema que tiene es la contaminación ambiental. Sale el dióxido de carbono, recuerden que el proceso de descomposición del carbonato cálcico desprende dióxido de carbono y pues este dióxido de carbono tienen dos opciones, o lo tratan directamente y buscan la manera de eliminarlo, y la segunda pues tirarlo directamente a la atmósfera. En la mayoría de los casos pues ocurre esto. Aparte de eso, hay algo interesante, ¿verdad? Acá en la industria cementera, solo para que lo sepan como dato, ¿verdad? El carbón, pues, es extremadamente caro, ¿verdad? Entonces, imagínense cuánta cantidad de carbón tiene que consumir ese material triturado, ¿verdad? Para poder hacer todo este cemento, todo este clinker. Entonces, para ahorrarse un poco y mitigar ese precio, lo que hacen es que en esta parte inferior en vez de carbón, pues hacen unas mezclas. Ellos tienen una especie de bodega en la cual almacenan lo que es papel, almacenan tela, almacenan incluso llantas. Las llantas las muelen finamente, las trituran. Y todo ese material, como tiene un poder de combustión alto, todo ese producto, pues lo mezclan con el carbón y pues eso es lo que utilizan para poder hacer ese clinker. Obviamente es mucho más eficiente, eh, tiene la ventaja de que ese producto de desecho, en vez de botarlo, lo utilizan para este fin. Entonces es bastante útil. Esa es la idea. En esa preparación del crudo, ¿verdad? Puede ser químicamente mediante algún uso de fluidificantes o mecánicamente, que es lo que se utiliza común, por ese intercambiador de calor, ese tambor que simple y sencillamente va girando y va homogenizando el material. Tenemos diferentes temperaturas a lo largo del horno, entonces van desde los 0 grados en la parte superior, de ahí en la medida que va descendiendo, se va secando el material hasta que llega a un punto de 120, 100 grados, ¿verdad? Entonces, en la medida que va avanzando a través del horno rotatorio, tienen temperaturas entre 110 y entre 550 grados. Luego, ese material, en la medida que va profundizando a través del horno rotatorio, llega a temperaturas de 510 y luego llega un proceso de sinterización que ya cuando está en la mecha prácticamente que alcanza temperaturas de hasta 1450 grados Celsius. Después, ese material se enfría de manera súbita en los enfriadores y pues nos dan como resultado ese clinker que nosotros utilizamos posteriormente para la fabricación del cemento. ¿Por qué es la importancia de elevar la temperatura o de llevarlo a esta temperatura de 1450 grados? Entonces, si usted pasa todo ese material, como les había comentado, viene a una temperatura de 120 grados, de ahí sube a 300, 400, de ahí llega a la temperatura de 1450 grados, pero en el proceso, miren estas franjas que están de diferentes colores, en el proceso se van dando unos productos químicos. Esos productos químicos o compuestos químicos son los que nosotros conocemos como componentes principales del cemento. Son cuatro básicamente. El primero en formarse es el C3A, después el C2S, después el C4AF y por último el C3S. Entonces, se van produciendo estos cuatro compuestos en la medida que va avanzando la temperatura y adivinen qué, cuando llega a los 1450 grados, que es en la parte del mechero, prácticamente se forma el último, que es el C3S. El C3S básicamente es el compuesto principal del cemento. Si nosotros no alcanzáramos esa temperatura de 1450 grados,
Entonces lo que se hace es que ese material, ese C3S, no se produce. Como le repito, ese C3S es el componente principal del cemento. Es el que le da la resistencia mecánica, es el que le da esa protección a agentes químicos, es el que le da la característica hidráulica, ¿verdad? Entonces todo eso se toma en consideración para poder hacer todo este proceso de fabricación del cemento. Posteriormente, de que pasa por todo ese proceso, todos estos ciclos de calentamiento, pasa por un proceso de enfriamiento, el clinker. Entonces, en este caso hay diferentes, hay enfriadores de satélite, hay simple y sencillamente bandas que van pasando y eh, hacen fluir aire a través de él, ¿verdad? Y pues lo que se hace es que el clinker se va enfriando de manera uniforme a lo largo de toda la superficie y evita que este nuevo compuesto, ¿verdad? Que es C2S, C3S, C4AF y C3A, estos compuestos vuelvan otra vez a la forma original que era el carbonato de calcio. Entonces esa es la idea del enfriamiento del clinker. Luego, para darle el acabado final al cemento, entonces una vez que tenemos el clinker, pasa por un proceso de molienda, que es otra vez ese molino de bolas, se vuelve, se machaca finamente hasta que tenemos ese polvo característico que tenemos. Hasta eso se tiene que estudiar, ¿verdad? ¿A qué grado de finura lo vamos a tener? Luego adicionamos el yeso o cualquier otro producto. Como retardador, ya sabemos que el yeso funciona como retardador de fraguado y se añaden otras adiciones antes de la molienda conjunta para poder obtener el cemento deseado. Como ya les había mencionado, se muele ese cemento finamente por medio del molino de bolas en el interior y se almacena en silos durante el tiempo que se vaya a estar ahí, ¿verdad? O directamente a las bolsas, a los sacos que nosotros conocemos. Separación y recogida del polvo, ¿verdad? Se hace por medio de ciclones, algunos filtros de tejido o otros electrostáticos. Para hacer un poco de retroalimentación, siempre me gusta colocar el esquema antes y posterior, ¿verdad? Entonces, tenemos primero, les repito, los barrenos, ¿verdad? Dinamitan el material, el producto cae en la parte inferior, es trasladado, se tritura finamente, se muele, de ahí se almacena, de ahí pasa por el proceso de la vía seca, vía húmeda o semiseca, cualquiera sea el proceso, pasa por ese intercambiador de ciclones, luego posteriormente avanza a través del horno rotatorio y aquí es donde obtenemos el producto que se conoce como clinker. Ese clinker se enfría súbitamente y pues se almacena en un compartimento. Luego se le colocan el yeso y las diferentes adiciones que vamos a requerir. Ya les había mencionado cuáles. Y por último se muele todo ese material hasta que queda finamente molido al tamaño que nosotros querramos. Entonces se almacena en silos, ¿verdad? Y se vende directamente en forma de silos o se va colocando en las bolsas que nosotros conocemos como comúnmente, ¿verdad? Entonces luego se vende el material y pues todo ese es el proceso. Entonces acá esta manera de resumen todo ese proceso. En el libro de diseño y control de mezclas de concreto del PCM, ¿verdad? Entonces, de PCA, perdón. Entonces, en este libro hay dos hojas o dos páginas, perdón, en las cuales se mira todo el proceso detallado. Y en cada una de las partes se va explicando en qué consiste, cuál es la función de cada uno de ellos y para qué se da. Todo este proceso, como les repito, se ha venido perfeccionando a través de los tiempos. En la época antigua, pues no se tenía todo este conocimiento. Simple y sencillamente se hacían las adiciones de la cal con la arcilla, sin saber cuál era el procedimiento químico detrás de él. En la actualidad es un proceso que está bastante estudiado, ya se tiene sumamente a detalle cuáles son los compuestos o los componentes que nos dan un material que es hidráulico, a diferencia de uno que no es hidráulico. Ya se tiene conocimiento de cuál es la característica química de cada material, para qué sirve, cuál es la utilidad de cada uno de ellos. Ya se tiene conocimiento de todo ese proceso de enfriamiento. Ya se tiene conocimiento de cómo homogenizarlo de manera adecuada, ¿verdad? Cuáles son algunos químicos pues, que nos perjudican al cemento. Qué adiciones colocarle al cemento para que sea de fraguado rápido, fraguado lento,
Ya se sabe cuáles son las adiciones también para que sea de manera fluida el material. Bueno, ya está todo completamente ese proceso estudiado. Hay algunas tecnologías, obviamente, en desarrollo que todavía se están patentando y pues se están haciendo diferentes investigaciones en torno a esto, pero generalmente son materiales cementantes suplementarios. Entonces son nuevas líneas o nuevas tendencias de investigación. Pero como les repito, el cemento como tal ya se sabe todo el proceso y cómo podemos obtener las diferentes calidades, resistencias mecánicas, características principales, todo eso, ¿verdad? Entonces, esta es la idea de que conozcan cómo es todo el proceso, cómo se fabrica el cemento para posteriormente, ya una vez que usted conozca o veamos la siguiente parte, que es la parte química, qué es lo que se produce en cada una de las diferentes etapas, sepa en qué momento o en qué situación estamos. Básicamente vamos a desarrollar esta parte de acá, que es lo que ocurre dentro del horno rotatorio, que es lo que nos interesa. A partir de ahí nosotros sabemos qué tipo de cemento tenemos, si tenemos un cemento tipo 1, tipo 2, tipo 3, ¿verdad? Entonces va a depender, ¿verdad? O tenemos un cemento con adiciones, ¿verdad? Etcétera. Entonces, en ese punto es el que nos vamos a enfocar posteriormente, ahorita en la siguiente etapa. Este es otro esquema, este lo saqué del libro de Hormigones, de un libro español muy bueno, ¿verdad? Aquí está todo el proceso, pero a manera de esquema. La caliza y la arcilla se mezclan en conjunto, ¿verdad? Con algunos correctores que ya hemos hablado cuáles eran. Se mezclan de manera homogénea, se muelen finamente, luego pasan a través del horno rotatorio. Hay un proceso en el horno. De ahí se enfría todo ese material, se enfría, se almacena. Luego se colocan el yeso y las adiciones, se muele finamente y pues posteriormente se almacena en silos para venderlo a granel o en sacos, ¿verdad? Directamente. Entonces ese es otro esquema que también me parece bastante interesante, que tal vez les sea de utilidad. Y pues nada chicos, agradecerles por su atención, ¿verdad? Esta es la primera parte de todo ese proceso del cemento, ¿verdad? Es, es cantidad inmensa de información la que hay del cemento, es por mucho uno de los productos más vendidos a nivel mundial, por lo tanto, como sabrán, hay una cantidad enorme de información al respecto, ¿verdad? Esta solo es una breve descripción de qué es lo que ocurre en el proceso de fabricación. Sería bueno que si tienen alguna oportunidad en alguna visita técnica, lastimosamente este periodo no se pudo realizar por situaciones adversas, entonces no pudimos ir a ver todo ese proceso, pero la idea es que vean y palpen todo el proceso para que sepan cómo obtienen ese cemento y le den la importancia que requiere, ¿verdad? Para qué funciona cada cosa, cuál es la utilidad de cada cosa y cómo obtenemos el cemento que utilizamos en la época actual. Es un producto que ustedes van a utilizar para toda la vida y entonces tienen que saber de dónde viene, cuál es el proceso detrás de él y pues cuáles son algunos cuidados que tienen que tener para su fabricación, ¿verdad? Muchas gracias, les agradezco que hayan llegado hasta este punto, ¿verdad? Entonces vamos a continuar más adelante con algunos otros procesos que son de interés para el cemento y pues por último con un ejemplo de clinkerización que es lo que nos interesa, un recorrido paso a paso por ese horno rotatorio, ¿verdad? Gracias y pues nos vemos.